Buenas tardes, estimados amigos. Hoy es 3 de febrero del 2026 e iniciamos un nuevo ciclo, una nueva etapa de la otra campana acá en el canal Tele-V1. Y esperamos hacerlo en principio rogando a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen María Inmaculada y a Nuestra Señora del Santo Rosario, del Campito de San Nicolás y de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, que nos bendiga este año y que podamos ser fieles a sus enseñanzas y magisterio y defenderlos y exponerlos tal cual los requisitos de la verdad, y que nos dé el valor y la voluntad para seguir adelante a pesar de de los inconvenientes, de las adversidades, de los problemas de salud que podamos tener y seguir dando testimonio y tratando de llegar a nuestros compatriotas para que ver si es posible despertarlos, o otro sinónimo que puede indicar ese estado de vida o de vigilancia, porque cada día que pasa, y a pesar de las vacaciones estas que ya estamos transcurriendo en la segunda mitad de las vacaciones, pareciera que ni las vacaciones ayudan a que el pueblo argentino, nuestros compatriotas, sepan escuchar y sepan entender y comprender qué es lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. No veo que haya habido cambios respecto al 15 de diciembre, que es la última vez que nos encontramos. Es muy doloroso, créanme que es doloroso para quienes, por lo menos para mí, y creo que a otros también, ver la actitud de los argentinos de indiferencia, de indolencia, de desinterés respecto al destino de la patria y el destino de toda nuestra sociedad nacional. El tema que vamos a tocar hoy se refiere al marco de la situación internacional específicamente. No vamos a comenzar el año hablando de la Argentina, porque sigue siendo un desastre y hay ninguna innovación que nos pueda alentar una esperanza, por lo menos a mí. Seguimos viendo el deterioro de la situación nacional y, como les decía recién, los oídos sordos o el poco entendimiento de nuestros compatriotas respecto a la situación que vivimos. El tema de hoy es la guerra contra Irán, como hecho más destacado de estos últimos mes y medio, la guerra contra Irán como tapadera del sucio Affair Epstein en el momento de mayor debilidad militar de los Estados Unidos desde Vietnam. El título es un poco largo, pero no se puede emplear menos palabras para describir con precisión y sintéticamente cuál es el problema que estamos atravesando. Estamos atravesando un grave problema internacional.
próximo a lo que había augurado o había tratado de señalar como una posibilidad o una probabilidad en la última sesión de la otra campana del año anterior. Y se dio muy rápido. En menos de un mes no solo tuvimos el problema del secuestro del presidente Maduro, más allá de las opiniones que Maduro nos merezca personalmente, pero no deja de ser un secuestro, un vil secuestro hecho con toda la fuerza de una de las primeras potencias mundiales. Y es una cosa muy seria, porque también, ¿qué estamos diciendo con este título? Que con la guerra de Irán se pretende tapar el affair Epstein. El affair Epstein es el que todos ustedes conocen y oyen a diario, están oyendo de hace 20 días por lo menos, en todos los canales, con noticias reales o ficciones. ¿Quién fue este señor? Pero estamos diciendo también que esta guerra está en un mal momento, se puede dar. Y ese mal momento está dado por la debilidad militar y estratégica de los Estados Unidos, la mayor que a mi criterio tiene desde la guerra de Vietnam, donde fueron derrotados. Lo cual también es una situación grave y que evidencia la debilidad en general del manejo político estratégico que tiene el actual presidente Trump sobre la política integral de los Estados Unidos y particularmente la política exterior de Estados Unidos. Ustedes, como referencia a lo que hoy vamos a expresar, y en relación a eso, tienen lo que están viendo acá en este slide, que es la otra campana número 22 del 5 y del 16. La parte 2 corresponde al 16 de diciembre del año 2025, es decir, del año pasado. Acá está mal la fecha, que dice 5 de diciembre. Debería decir 16 de diciembre. Esa fecha corresponde a la parte 1. Esta es la parte 2. Por lo tanto, ahí hay un error mío. Todo lo demás corresponde a la parte 2. Ahí está la dirección que ustedes tienen para encontrar ese video si tienen alguna consulta que hacer y hay alguna referencia que a lo mejor se necesite recordar, porque ahí anunciábamos esto que ustedes están viendo en el siguiente slide. La guerra, el marco de referencia que habíamos dejado en la situación internacional o mundial al finalizar casi el año 2025. La guerra Rusia y Ucrania, que está llegando a sus finales extremadamente violentos y sangrientos, inexplicablemente. No puedo entender qué tienen los ucranianos en la cabeza. Sinceramente, ojalá algún día se haga alguna autopsia
a ver qué tenían o qué tienen en la cabeza, qué tuvieron en la cabeza estos últimos 4 años y especialmente el último año. Después, como segundo punto, hemos hablado y nos hemos referido al Medio Oriente y a sus guerras para consolidar o constituir el Gran Israel como es su objetivo geopolítico. Como punto 3, la definición de la nueva estructura del poder mundial, Asia, Occidente y el sur global. En ese sur global estamos en general incluidos la Argentina, que creo que somos los que estamos más al sur de todos y lejos de los escenarios principales, pero que no vamos a ser ajenos a lo que puede ocurrir si llegamos al punto 4, la Tercera Guerra Mundial. Pareciera que la actual o la eventual guerra o ataque de Estados Unidos a Irán, actualmente en desarrollo, y que seguimos paso a paso en estos últimos días, esperando a ver en qué momento Estados Unidos y sus aliados atacan a Irán. Creo que no vamos, por más lejos que estemos al sur, los argentinos no vamos a ser ajenos a esa Tercera Guerra Mundial y vamos a sufrir sus efectos, porque además el presidente argentino, sin consultar a los argentinos, ha decidido tomar partido por lo que se llama la Alianza Occidental. Y por lo tanto, creo que de alguna forma, de alguna manera, en esos avatares podemos caer también en la volteada, sin que realmente la voluntad argentina sea la de intervenir. Pero como el pueblo está tan dormido, tan ajeno a lo que pasa en el mundo, tan ajeno al destino nacional, y es probable que un día se despierte o nos despertemos y nos encontremos como partícipes involuntariamente de una tercera guerra mundial conducido por una élite irresponsable como es la que nos gobierna. Los puntos que vamos a tratar hoy son los que ustedes ven en este slide. Las claves lo único que habría que agregar, digamos que lo he nombrado, pero lo he incorporado finalmente al temario de las claves. El número 1 es mencionar Estados Unidos y el secuestro de Maduro a través de un trabajo de mi autoría que fue publicado en el diario La Prensa y que ya le voy a mostrar la imagen y a los que deseen a dónde dirigirse para solicitarlo. Como segundo punto, el sucio affair Epstein. Como punto 3, Irán como nueva encrucijada del transporte en Eurasia entre Rusia, China e India, en las conexiones norte-sur y este-oeste. Conexiones que estas potencias han diseñado para evitar los mares, las sanciones y las bases de los Estados Unidos. El cuarto punto, Irán es el país del Medio Oriente más preparado para enfrentar a potencias occidentales en una guerra híbrida / asimétrica. El punto 4, Estados Unidos
sobreextendido y sobrecargado estratégicamente y poco preparado para enfrentar una guerra lejana en Eurasia, como es este ataque a Irán o esta guerra contra Irán. Y finalmente, como último punto, la situación actual de hoy, a las 14 horas, de indefinición respecto a cuál va a ser la actitud definitiva de Estados Unidos, si va a atacar o no va a atacar. Aunque el último indicio que tenemos, como ya se lo voy a mostrar, es que el portaaviones Lincoln, que estaba en la entrada del Golfo, es decir, en el Golfo de Arabia, habría cambiado de posición y se habría desplazado con la flota que lo acompaña al sur de las costas de Yemen, aproximadamente unos 1000 kilómetros. ¿Qué significa esto? Una retirada momentánea, hasta esperar a otros refuerzos. No se entiende, no se sabe, no se comprende. Pero por lo menos lo vamos a mencionar, que ha habido ahí un cambio a última hora antes de venir para la grabación a TV1. Bueno, seguimos entonces con el primer tema, que es Estados Unidos y el secuestro de Maduro. Ustedes tienen acá fotocopia de la última página del diario La Prensa, donde fue publicado este artículo de mi autoría el día 13 de enero, y que ustedes, que no expresa o no reproduce el artículo completo, sino reducido porque era muy extenso a criterio del diario, obviamente no tenía el espacio suficiente para publicar el artículo completo. Por lo tanto, yo se los ofrezco a aquellos que tengan interés en tener el artículo completo. En el siguiente slide ustedes tienen la dirección en la cual me pueden pedir, y yo con alguna paciencia que me tienen que tener, se los voy a ir mandando a los que así lo requieran. rospentec87@gmail.com. Entonces está claro, no voy a entrar en los detalles de esto, está creo que suficientemente explicado, aunque mi opinión, mis criterios los que he empleado en este artículo no son los criterios del sistema político argentino ni de los medios de comunicación argentinos. Y trato de ser objetivo. No lo hago en mi condición de madurista porque no tengo en absoluto ninguna simpatía por el señor Maduro, sino que hago un análisis de una operación militar que tiene el tupé, única en el mundo, creo yo, de hacer un cambio parcial del sistema político venezolano o del régimen político venezolano a través de un secuestro con una operación militar, ocasionando la muerte de alrededor de más de 100 personas, porque todavía no se conoce bien cuál es la cantidad oficial de venezolanos que fueron muertos en esta operación inédita en la historia política y militar de las Américas. Pero bueno, este es un ejemplo de la rareza en que nos estamos desenvolviendo
a través de la conducción que realiza el actual presidente Trump. Vamos a pasar entonces a desarrollar el tema número 2 al que nos habíamos referido y que es el sucio affair Epstein. Y ustedes tienen acá algunas referencias, breves referencias, porque realmente yo a este señor me he referido en una publicación que realicé en Patria Argentina en julio del 2019, en el ejemplar número 365, página 3, que es lo que ustedes tienen acá en este otro slide, que es una imagen del artículo de referencia, donde están los detalles de lo que ya en el 2019 sabíamos, y creo que fuimos los únicos en publicar con claridad a través de este autor, Philip Giraldi, que es un autor norteamericano, es un ex funcionario de la CIA, que obviamente tiene, a mi criterio y por lo que yo he contrastado y confrontado con otras fuentes, es un hombre que no esconde la verdad de quién fue este señor Epstein. Ustedes tienen ahí el título, donde se pregunta si el señor Jeffrey Epstein trabajó para el Mossad. Bueno, ya en esa época esto estaba certificado. En fin, hay distintas, digamos, se pueden dar distintos aspectos en relación a esto, comentarios. Pero bueno, vamos a ver y ustedes también pueden solicitar este artículo a la misma dirección si es que desean solicitar el artículo relacionado con Estados Unidos y el secuestro de Maduro. Pero, por favor, explícitamente pónganme que quieren los dos artículos. Yo se los puedo mandar, donde ahí está con mayores detalles para no perdernos ahora en lo que este hombre ha muerto, aunque algunas de las consecuencias que produjo gravemente están ocurriendo ahora con el llamado el fenomenal caso Epstein o affair Epstein que está ocurriendo en los Estados Unidos y que obviamente mancha al presidente Trump, dado que todo indica que era un frecuentador, como se puede ver en muchos, y era un amigo o un conocido, allegado a este señor, con acusaciones muy severas respecto a las actividades que desarrollaba en ese ámbito. Entre ellos, fíjense en el slide número 7, señor director, lo ponemos de nuevo, que acá yo lo sintetizo, aparte de hacer mención al artículo ya mencionado, a 3 puntos, que es un gran escándalo político y moral, creo que es el peor que ha sufrido y del cual participa o se le adjudica que participa un presidente norteamericano. Esto rompió todo lo que pudo haber ocurrido
con presidentes norteamericanos en el pasado, porque lo supera ampliamente, ya que este caso de Epstein tiene como materia fundamental o primordial la trata de mujeres y niños menores de edad, esa desviación sexual por los niños, que no se puede nombrar por su nombre porque parece que no quieren, los señores de YouTube no quieren que se pronuncie el calificativo correcto en forma verbal, bueno, pero está escrito. Las grabaciones y filmaciones para registrar secretamente o no, según los casos, encuentros sexuales entre los invitados a la isla del señor Epstein en el Mar Caribe, señores invitados que eran de alto perfil económico, billonarios, políticos, expresidentes norteamericanos y por supuesto mezclados todo eso seguramente con prostitutas y niñas menores y niñas y niños menores, para después ejercer con esas grabaciones o filmaciones eventuales extorsiones que por supuesto evidencian que eso responde o respondía a una organización hecha y derecha de la inteligencia encubierta israelí de responsabilidad del Mossad. Ahí tenemos un personaje que ustedes pueden leerlo. En el anterior, señor director, Ghislaine Maxwell supuestamente fue la principal procuradora de niños y niñas jóvenes. Es la principal amante de Epstein. Está purgando una condena en una cárcel de Texas, a la cual fue transferida recientemente, muy bien atendida, muy cómodamente atendida. Y esta señora Ghislaine Maxwell es hija de Robert Maxwell, un agente de inteligencia judío británico, quien murió, posiblemente fue asesinado en un crucero por el Caribe, en su yate. Fue encontrado en el mar, muerto, y posteriormente el Estado de Israel le ofreció un funeral de primer orden como un benefactor del Estado de Israel y con, digamos, un gran reconocimiento a todo lo que Maxwell hizo en vida por la existencia y poder del Estado de Israel. Finalmente, en este brevísimo 3 puntos que he seleccionado nada más de todo este affair Maxwell, podemos decir que hay, según el FBI, hay 3 millones de documentos que habrían sido publicados estos días y que habrían otros 3 millones más de documentos, es decir, en total 6 millones de documentos que constituirían todo el archivo de este affair Epstein y más de 2.000 filmaciones. No por algo, a esa isla de la cual era propietario Epstein, y él tenía, por supuesto, un avión Boeing de un porte grande, ¿no? Por supuesto, que hacía los vuelos
entre Estados Unidos y la isla esa, a lo que comúnmente se lo reconocía como The Orgy Island, muy famosa, y donde ahí se han hecho todas estas prácticas de filmaciones, fotografías, actitudes, fiestas, en fin, orgías y demás cuestiones. Esto es en realidad lo que se quiere tapar con la guerra a Irán. Se la quiere sacar de encima el señor Trump, reemplazándolo con una gran victoria en Irán, supuesta victoria que pretendería alcanzar Estados Unidos e Israel y sus colaboradores de Occidente, muchos de ellos europeos, por supuesto. Pero bueno, esto lo dejamos en esta parte. Ustedes tienen las posibilidades entonces de hacerse de esos dos artículos, tanto el de Maduro como el de Epstein, que fue publicado en Patria Argentina en el 2019. Me faltaría decir que Robert Maxwell fue muerto y fue encontrado en el mar, muerto porque se cayó del yate, no un yatecito, un yate de unos 150 metros, ¿no? Un barco, o fue tirado, o vas a saber qué pasó en estos ajustes de cuentas que suelen tener los espías y algunos multimillonarios. Bueno, el próximo punto está relacionado con esto que ustedes ven en el título, que lo dejamos para dentro de un minuto. Irán como encrucijada de transporte en Eurasia, entre Rusia, China e India, que son los ejes norte-sur y este-oeste que están en operaciones en este momento, y que sería otro de los motivos por los cuales, obviamente, digamos, o sería un motivo secundario por el cual se toma la iniciativa de atacar a Irán y supuestamente producir el cambio de régimen de ese país absolutamente y terminar con el régimen de los ayatolás que está instalado desde 1979 en reemplazo del Shah de Persia. En un minuto volvemos. Gracias. Ya estoy con ustedes. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estimados amigos, estamos de regreso para iniciar el punto 3 y 4 de nuestro temario de las claves de la exposición de hoy, que ustedes lo tienen en este slide, el número 4, señor director. Disculpe que lo vuelva atrás. Ustedes tienen los puntos 3 y 4, que son los que vamos a desarrollar en este momento con este supuesto ataque o probable o probabilísimo ataque a Irán. Pasamos a la 10 y a la 11, señor director. Este es el punto 3 y 4 que les hablaba y que materializan esos puntos. Miren, estos, digamos, estos mapas que ustedes ven es la ruta que estamos en el mapa superior derecho, que parte de China y llega a Irán, atraviesa Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Atraviesa todo el Asia Central para terminar en Irán. Eso estuvo en construcción estos años, ya se ha concretado y se está concretando el uso de esa vía férrea transversal, y la que ustedes ven abajo corresponde al corredor de transporte internacional norte-sur, en la cual intervienen y participan, sobre todo, sale de San Petersburgo y termina en la India, y que los países que participan son obviamente Rusia, Irán, India, Azerbaiyán, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Ucrania. Participaba anteriormente, era la idea, y finalmente Omán y Siria. Esto, como ustedes ven, el trazado, en el trazo rojo corresponde al origen en San Petersburgo y termina en India. Y el otro es el que da toda esa vuelta que prácticamente inclusive comprende a toda Europa, que es marítima, especialmente es marítima, pero que sale de San Petersburgo también.
Estos son los dos corredores. Este es el norte-sur, especialmente sobre el que trabajó Rusia para concretarlo, que está en funcionamiento, y el otro este-oeste, que es parte de la ruta de la seda, sobre el que trabajó China, y que es el principal financista de este gran ferrocarril, extensísimo ferrocarril, que creo que son 10.000 kilómetros. Como ustedes ven, esta no es una noticia nueva. Esto yo lo presenté en la otra campana, número 44 del año pasado, que yo lo presenté como parte de una exposición que hizo el periodista y geopolítico mexicano muy célebre y muy capaz y serio, Jalife Rame. Y hemos presentado algunos de los mapas que él en su momento presentó en su exposición. Bueno, creo que debemos haber sido los únicos en la Argentina que hablamos de estos emprendimientos de transportes internacionales, norte, sur y este-oeste en el continente euroasiático. Lamentablemente, claro, los argentinos no nos creen. Entonces estamos hablando y haciendo esfuerzos, van a saber para quién. Pero son los mismos mapas, no he tenido otra cosa que hacer el copy-paste. Pero ya estaban dichos. Pero yo no he oído hablar en estos días, en este problema con la India, de que esta es una de las consecuencias para invadir a la India. Se quiere eliminar, se quiere terminar, se quiere romper la posibilidad de que esto continúe en su concreción, como en su momento se interrumpió el abastecimiento de combustibles de gas y petróleo a Europa a través de los ductos rusos en el Báltico. Bueno, esta es, les vuelvo a decir, esta sería en importancia, ha tomado la segunda prioridad. En ese momento, cuando Jalife Rame hizo la exposición, el problema ya existía, era conocido, no se sabían las consecuencias gravísimas y la intervención en ese affair del señor Trump o la participación que se le adjudica. Era impensable que un presidente norteamericano y nada menos que un presidente del imperio norteamericano participara de ese tipo de actividades. Este es otro, el siguiente, señor director, es otro de los slides que publicamos en ese momento, el año pasado, en la otra campana número 44. No recuerdo ahora, no puedo abrir porque no sé, ustedes saben que estamos trabados por la acción de los hackers y tengo ahí acá en la computadora, tengo lo que ustedes, lo que estamos hablando, la otra campana número 44, pero no me deja abrir porque dice que no tengo permiso. Bueno, evidentemente
En ese momento era la causa real por la cual se pretendía terminar con Irán. Y hay otro más, dos más. Ustedes están viendo ahora que porque estas vías transversales de norte-sur y este-oeste rompe con el monopolio de Estados Unidos con el estrecho de Hormuz y el canal de Suez, que estaban hasta ahora bajo control norteamericano, es decir, marítimo. Y ustedes lo tienen señalado ahí porque ahí están los tres cuellos de botella. El canal de Suez al norte, en el Mar Rojo, Bab el-Mandeb también en el Mar Rojo, en el sur, cortado de hecho por las hostilidades de los hutíes, y después el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, que es el que está señalado a la derecha en ese mapa, el estrecho de Hormuz. Con este sistema de comunicaciones terrestres y de transporte ruso y chino, que tiene como encrucijada, precisamente lo tienen a Irán, es el elemento clave, ahí van los dos, de ahí salen, por Irán pasan los dos, el cruce de ejes, de norte-sur y este-oeste. En ese momento se quería atacar a Irán y que desapareciera el régimen iraní por estas razones, las razones de romper esa posibilidad de comunicación terrestre sin necesidad de hacer el transporte marítimo dominado por las potencias imperiales occidentales. Como ustedes ven, en esa época nosotros señalamos la importancia en este otro slide, que la guerra contra Irán era una lucha por el dominio de las rutas de transporte terrestre de Eurasia. Por eso, ustedes ven que acá Irán, en color azul, es el hub, es la encrucijada. Por ahí pasan los dos ejes de transporte y de comunicación, norte-sur y este-oeste, como repetidamente he mencionado. Y ustedes tienen ahí las direcciones señaladas gráficamente en este otro mapa. Por eso le era importante a Occidente romper esa conexión, esos medios, es decir, destruir la posibilidad de que el transporte se hiciera en esa forma que ha sido diseñado y que está en funcionamiento actualmente, porque se van en todas las direcciones, sin necesidad de atravesar mares, ni de pasar por bases norteamericanas navales, ni de correr riesgos. En otras palabras, es lo que señalamos en este próximo slide. Eliminando a Irán, se socava este hub, esta encrucijada de transporte y comunicaciones eurasiático, socava la dependencia marítima de Estados Unidos. Deja de Estados Unidos y los
el conglomerado marítimo que forma parte de ese potencial deja de participar en el poder mundial. Esto va en contra de esa tendencia. Esto sería en la práctica la ejecución de una doctrina anti-Mackinder que él vio a los mares como los elementos esenciales de comunicación y transporte del comercio y de los bienes y servicios del mundo. Esto rompería esa dependencia que tenemos de la doctrina Mackinder. Y es la explicación que yo hice en esa otra campana número 44, de que en su momento ese rol de comunicaciones, la Segunda Guerra Mundial, perdón, me estoy equivocando, la Primera Guerra Mundial fue promovida en los Balcanes con el asesinato del príncipe heredero austrohúngaro, del Imperio Austrohúngaro, para eliminar la posibilidad de que el Imperio Austrohúngaro, junto con Alemania, pudieran materializar lo que era una gran empresa de ferrocarriles de transporte desde Berlín a Turquía, que era el gran movimiento geopolítico y geoestratégico que buscaba los países germánicos, tanto el Imperio Austrohúngaro como el Imperio Alemán. Eso lo hicieron fracasar, evidentemente a través primero como causa inmediata, mediante el asesinato del príncipe heredero, del emperador de Austria-Hungría, y se puso en funcionamiento el sistema de alianza de los países centrales, de Europa Central, contra el Occidente. O mejor dicho, sí, las víctimas era precisamente los países germánicos y los victimarios eran los países occidentales. Y eso fue lo que motivó 4 años de guerra y millones de muertos en Europa Central y, por supuesto, en Europa Occidental, con esa guerra tremenda de trincheras que se libró particularmente en los Países Bajos, Francia, Italia, Alemania, que fue la Primera Guerra Mundial, y que yo les cité el libro que explica eso, que es un libro cuya síntesis fue publicado en el libro Cómo funciona realmente el mundo, que yo traduje del autor norteamericano Alan B. Jones, Cómo funciona realmente el mundo. En este caso, aplicado como antecedente de los poderes que surgieron de la Primera Guerra Mundial y cómo se desarrolla y por qué se desarrolla esa Primera Guerra Mundial, que es muy parecido a lo que se pretendía hacer con Irán o se pretende hacer con Irán. Eliminar el régimen de Irán para eliminar el sistema alternativo y de reemplazo, el sistema terrestre de comunicación euroasiático, en reemplazo del sistema marítimo universal que han elegido las potencias navales occidentales. Por supuesto, eso ustedes no lo van a oír en las calecitas de opinólogos que todas las noches pueden presenciar o durante los noticiosos en el día en la televisión argentina ni mundial. Eso es desconocido, es chino básico. Bueno,
Vamos a pasar al punto 3 y 4, que se refieren a los siguientes puntos 3 y 4. Irán es el país del Medio Oriente más preparado para enfrentar a potencias occidentales en una guerra híbrida asimétrica. Y el 4, Estados Unidos es una potencia sobreextendida, sobrecargada estratégicamente y poca preparada para enfrentar una guerra lejana en Eurasia, porque la guerra en este caso se va a desarrollar en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, y eso está muy lejana de Estados Unidos, y está también lejana de los países europeos. El único país cercano que está cerca pero no en contacto es Israel. Por eso es, digamos, el rol que cumple Israel, y probablemente ese haya sido el rol por el cual fue creado por el Imperio Británico, ser el ariete contra la posibilidad de que Eurasia pudiera desarrollar sus sistemas económicos y de transporte y de comunicaciones por vías terrestres y no marítimas, que ellos dominaban, los occidentales, que dominaban el occidente, las potencias navales occidentales. Bueno, ¿por qué Estados Unidos es una potencia que está sobrecargada y sobreextendida? ¿En qué se basa ese juicio, esa afirmación? En estos que yo les paso a enumerar. Estados Unidos en total en el mundo, rodeando el continente euroasiático, tiene 800 bases. La mayoría de esas bases, casi la totalidad, son bases aéreas y marítimas en conjunto, pero siempre están en relación con el mar. Estados Unidos tiene un número limitado de portaaviones, tiene 11 portaaviones, pero los 11 portaaviones no están en servicio al mismo tiempo y en cualquier momento. Tienen varios inconvenientes. De eso solamente puede estar el 25, el 30%. 3, 4 portaaviones pueden estar en condiciones de, probablemente uno en apresto, el otro en apresto demorado de unos días y otros 2 en pocas semanas. El resto de los portaaviones está en mantenimiento y están también con problemas en reponer o reemplazar a las bajas de personal, especialmente el personal técnico que tengan. Por eso los portaaviones son los portaaviones, pero son también los aviones que requieren el mantenimiento. Y es también la necesidad de aviadores navales para pilotear esos aviones. Eso no es que está todo completito, todo listo, esperando todos los días a ver que se movilice, a ver a dónde tiene que salir un portaaviones, a dónde tiene que ir. Por eso se habla de 3, 4 portaaviones más o menos en condiciones de moverse en forma inmediata uno y la flota que lo acompaña, y los otros más escalonadamente en 1 a 15 días. Ahora, la reasignación, esto requiere, el armado de la flota requiere reasignaciones. Y esa reasignación de recursos requiere movimientos, cambios. No todas las flotas se crean con los mismos
unidades navales. Van cambiando, van rotando, depende de la disponibilidad y el estado de mantenimiento y de apresto que tengan en personal y en municiones y abastecimientos militares esos destructores o cruceros. Ese armado de flotas produce vulnerabilidades, porque requiere un alistamiento, requiere una coordinación, que seguramente lo van haciendo en el trayecto hacia el lugar o hacia el mar al cual se dirigen, que lleva varios días. Y no es que van tomando sol, van haciendo instrucción y poniéndose, digamos, afiatando, digamos, el funcionamiento de esos instrumentos militares navales y aéreos y de comunicaciones. Y también satelital, por supuesto, aeroespacial. Luego, seguimos con el listado. La falta de personal militar en especialidades críticas, en estos momentos, hace un tiempo, ya hace varios años, está en mínimos históricos. Las dotaciones no están al completo todo el tiempo. Hay que ir reasignando a distintas unidades navales. El inventario o la disposición de municiones de artillería, de misiles, radares, abastecimientos, son limitados. Y no tienen una reposición automática rapidísima. Toma este aparato, toma este radar, repláceme la dotación de misiles de este tipo, del otro tipo, antiaéreo, de superficie, torpedos, etc. Es variada, eso no está disponible. No hay un supermercado de municiones que esté lleno y abarrotado de los distintos tipos de municiones que necesitan las naves militares estadounidenses. Eso requiere, no es de reposición inmediata, rapidísima, requiere días, requiere mover, requiere transporte, etcétera, etcétera. Y algunos hasta requieren un nuevo entrenamiento porque son productos o son efectos o municiones o misiles o aparatos electrónicos que la tripulación disponible desconoce su funcionamiento y necesitan recibir una instrucción de funcionamiento y estar adiestrado para eso. Además, Estados Unidos, desde hace varios años, debe responder a múltiples amenazas simultáneas, que algunas de ellas son muy sofisticadas, que no son así nomás. Salgamos para Ushuaia. No, tienen que salir para otro lado más complicado, donde deben enfrentarse con amenazas más complejas. Las que vienen para el continente sudamericano o al cono sur, no hay amenazas complejas todavía, o por lo menos no se observa. Entonces eso es más ligero, más rápido, se puede movilizar con mayor celeridad. Y finalmente, el exceso de retórica presidencial agresiva del señor Trump es un exceso, como bien lo decimos, es un exceso, es agresivo, es una retórica muy florida, muy arrogante, muy de matones, muy de pesados.
Pero eso, el señor Trump, la mayor parte de las veces, antes de hacer esas amenazas, esas retóricas agresivas, no le pregunta a los mandos militares si estamos en condiciones de aguantarnos el chubasco o de respaldar lo que se dice verbalmente y se bocinea por televisión, radio, y no solo a un país determinado, sino al mundo entero. Él no le pregunta. Es un matón, es un gángster. No lo está preguntando. Y él no conoce qué es lo que dispone o se dispone para que esa matoneada tenga un respaldo real, concreto, material, para ser usado en respaldo de lo que él enuncia matonamente, verbalmente. Por eso hay una brecha muy visible en esta presidencia del señor Trump entre el discurso y la capacidad militar real para apoyar lo que ese discurso denuncia o agrede o matonea. No es así, no lo está haciendo. Eso es comprobable en las opiniones de personal militar y político en Estados Unidos. Lo otro, el señor Trump tiene una fantasía de poder ilimitado. Y esa fantasía reiterada varias veces con distintos actores, Venezuela, Irán, Cuba, Groenlandia, Dinamarca, etcétera, etcétera, varios blancos por mes, origina la erosión de la credibilidad. Y esa erosión de la credibilidad conlleva el riesgo de obtener un resultado negativo que a su vez también tiene un resultado ambiguo, no tan palpable, no tan visible. Y eso trae como consecuencias estratégicas negativas también. Lo de Maduro fue toda una apoteosis, marchó como un violín. Pero no es así que hay que atravesar un océano, el mar Mediterráneo, ir hasta el mar Arábigo y entrar al Golfo Pérsico. Es mucha distancia. Eso no es un jueguito, son varios días. No, ahí tiene que funcionar, todo tiene que funcionar. Por otro lado, hay que tener en cuenta, y el señor Trump no sé si lo tiene en cuenta o lo tuvo en cuenta cuando hizo tantas amenazas, que Irán es 3 veces más grande que Irak. Y me refiero a Irak en relación a la guerra contra Irak que hubo a principios de los años 2000. Tiene el triple de extensión, el triple de posición, de población. Es un área montañosa, muy accidentada. Tiene una identidad nacional mucho más fuerte que la de Irak. Y tiene Irán capacidades militares más sofisticadas que las que tuvo Irak en su momento. Irán no es Irak, no es lo mismo que Irak, no va a ser lo mismo que Irak. Sáquensele de la cabeza eso. No es lo mismo. Le digo esto y lo recalco para los adoradores del poder militar norteamericano, que en la Argentina son legiones, no son 2 o 3. Son legiones o varios millones que están creídos de esa fantasía
de poder ilimitado que se le adjudica tiene Estados Unidos. Por otro lado, la idea de que Estados Unidos podía lograr un cambio de régimen en Irán sin una ocupación prolongada de su territorio y de control efectivo en el terreno de su población, 90 millones de personas, en un tiempo prolongado, requiere un tiempo prolongado. Es una fantasía que Estados Unidos ocupe eso. Estados Unidos puede ahora en esta guerra contra Irán, puede lograr que algunos de sus aliados y algunas unidades que están en los países limítrofes a Irán, efectivamente a Irán, hagan o materialicen una incursión en territorio iraní, una incursión, no la capacidad de ocupar Irán y de controlarla efectivamente como se hizo con Irak. Eso no va a ocurrir en una guerra relámpago. Eso no va a ocurrir. No es factible eso. Eso es una fantasía. Es una fantasía del poder ilimitado. Estados Unidos no tiene el poder, no tiene las tropas, no tiene el dinero, ni la voluntad política para efectuar efectivamente esa ocupación sobre el terreno de Irán. No la tiene en este momento. ¿La puede tener? Sí, no en este momento. La puede tener. Sí, tiene que hacer muchas inversiones, tiene que movilizar, tiene que preparar los efectivos que van a ocupar Irán. Sí, puede hacerlo con aliados, algunos aliados, sí, pero me da la impresión de que esos aliados son países chicos, muy inferiores a Irán, que no va a ser tan fácil que esos aliados puedan proporcionar un número significativo de efectivos para ocupar el territorio como pretenden algunos en su fantasía hacerlo. Bueno, estimados amigos, esto es las realidades y los obstáculos que tiene Estados Unidos para hacer una ocupación y pensar en una ocupación del territorio es una fantasía. No va a ocurrir en Irán como ocurrió en Irak, en la guerra contra Saddam Hussein. No va a ocurrir, no tiene posibilidades. Por otra parte, como decía, Irán tiene, obviamente, no tiene el poder militar de Estados Unidos, pero tiene capacidades militares parciales muy sofisticadas, muy sofisticadas. Tiene misiles hipersónicos, tiene misiles hipersónicos de mediano y largo alcance, que Estados Unidos no lo tiene, o por lo menos hasta hoy no lo ha usado. Tiene un volumen inmenso de reserva de esos misiles, inmenso, que ya se demostró su efectividad y la intensidad de su uso en la guerra de los 12 días del año pasado, cuando durante 12 días entró en guerra junto con Israel contra Irán, en los bombardeos de las instalaciones atómicas o nucleares, declarando que habían sido destruidas. Ahora, en esta situación actual, en estos días, 2-3 días previos al de hoy, que es martes, Estados Unidos ha cambiado de objetivo. Inicialmente era desplazar o hacer un cambio de régimen.
sacar del poder a los ayatolás, al régimen teocrático de los ayatolás. Ahora, el objetivo vuelve a ser el problema nuclear que supuestamente Trump había dicho que había destruido en la guerra de los 12 días. Cambió de objetivo a caballo de la invasión. Menos mal que no hizo la invasión o ese supuesto ataque, porque ¿qué hubiera atacado? ¿Los blancos nucleares o hubiera atacado todos los blancos que puedan haber producido la decapitación física, la eliminación física del régimen de los ayatolás? Menos mal que no lo hizo con precipitación como es su estilo en los días previos, porque cambió de objetivo. Otra vez, ahora estamos con el problema nuclear. Otra vez el problema son las bombas atómicas y el poder nuclear de Irán. No se puede cambiar de objetivo a puertas de una guerra, porque usted preparó la guerra para conquistar el objetivo inicial que se propuso inicialmente, decapitar al sistema político y teológico de los ayatolás, de los chiitas. No era la destrucción nuclear, que eso ya estaba descartado. Parece que no está descartado, que eso sigue pendiente. Bueno, la última noticia de esto, para la frutilla del postre, es este mapa, esta fotografía aérea del Golfo Pérsico y del Mar Arábigo, que ustedes tienen acá, capturada a las 14 horas de hoy. El desplazamiento de la flota que encabeza el portaaviones Abraham Lincoln desde las puertas del Golfo de Arábigo, que es al norte, y su desplazamiento hacia el suroeste en dirección al sur de las costas de Yemen, que son las que ustedes están viendo ahí en el mapa, el otro extremo de la flecha. Ahí está, en el otro extremo de la flecha, estaría la flota que estaba antes en la entrada del Golfo Pérsico. Obviamente algo ha cambiado. Por algo se ha ido la flota de ahí. Se habrá retirado. ¿Es definitiva? ¿Es transitoria la retirada esta? ¿Van a volver? ¿Va a volver con otra flota más? ¿Va a esperar que venga otra flota que tardará unos 15 días en llegar a esa zona? No lo sabemos, no se sabe. Y esto ya va de fracaso en fracaso. Recuerden, y esto ya como corolario, de que el primer fracaso fue la pretendida revolución de color que pretendieron realizar los organismos de inteligencia, la CIA, el MI6 y el Mossad, y otros países periféricos a Irán, que limitan con Irán en el norte, echando fuego a un descontento popular, provocando económicamente una crisis monetaria de una abrupta devaluación de la moneda iraní, que provocó las protestas masivas en las principales ciudades de Teherán, acá a fines del mes de enero, o al llegar casi a fines del mes de enero. Eso se infiltraron efectivos militares y de inteligencia que encabezaron y produjeron muertes dentro de Irán, y que por supuesto el gobierno del régimen de los ayatolás respondió también brutalmente y prácticamente eliminó
a los que pudo capturar de esos agentes de inteligencia del Mossad, de la CIA y del MI6 y de otros países colindantes con Irán. Eso fracasó rotundamente, a pesar de que Trump alentó a la población iraní a que siguiera esas manifestaciones, que él en pocos días iba a ir a salvarla. En pocos días iba a estar presente con las fuerzas militares imperiales para solucionar el problema y terminar con el régimen de los ayatolás. Fracasó. Ya hubo un fracaso. No se olviden, ya hubo un fracaso. Ahora estamos frente al segundo intento. Y en ese segundo intento se inició con un objetivo, que era eliminar y concretar la revolución de color, terminar con el régimen de los ayatolás. Se cambió ahora de objetivo. El problema son las armas nucleares y las amenazas nucleares que ejerce Irán sobre Israel y sobre los pueblos vecinos. Estimados amigos, me alegra haber estado con ustedes. Lamento no proporcionarles mayores precisiones, porque esto está muy incierto, muy confuso, y el presidente de Estados Unidos colabora activamente a esa confusión, con sus fantasías de poder ilimitado. Y no tiene poder ilimitado. Sépanlo, no crean que los Estados Unidos tienen un poder ilimitado. Bueno, será hasta la próxima dentro de 15 días, un martes, ahora tendremos los martes, así que los días de publicación del video será como siempre el día viernes como era antes. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes y como siempre nos vamos a despedir teniendo en cuenta la oración del exorcismo de San Benito Abad, que dice así, y que pedimos con fervor que nuevamente nos ayude este año a lograr hacer entender estas verdades que son negadas masivamente en todo el mundo y especialmente en nuestro país, que vive una fantasía, no de poder ilimitado, en una fantasía de bienestar, en una fantasía de esperanza con el régimen que nos gobierna. La Santa Cruz sea mi luz y mi faro, no sea el demonio mi guía. Fuera Satanás, va de retro Satanás, no me aconsejes vanidades, tú solo brindas cosas malas, bebe tú esos venenos. Y pasamos a nuestro ruego final. Sagrado Corazón de Jesús, salva al pueblo argentino. Sagrado Corazón de Jesús, salva al pueblo argentino. Muchas gracias, estimados amigos. Que tengan ustedes buenas tardes y será hasta la próxima. Que Dios los bendiga.